Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que nos estés viendo. Mi nombre es Vivier Hernández, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y a que nos des un buen like si es que te gustan nuestros videos, para que podamos seguir platicando de política y del acontecer político nacional e internacional, e inclusive de las nuevas tendencias que el mundo nos tiene preparadas, ¿no? Además de conocer pues algunos tips, algunas recomendaciones de marketing político que estaremos hablando a lo largo del canal en próximos videos sobre eso. Así que sé bienvenido a un nuevo video, te invito a que te suscribas y vamos a empezar. Bienvenidos. En este video vamos a platicar sobre el marketing político aplicado en redes sociales, y para eso primero vamos a comentar que el marketing como tal es o tiene sus raíces en la industria privada, y son actividades y son acciones que se hacen para decirle al mundo que aquí estamos, ¿sabes? En el marketing privado se busca convertir ventas a través de diferentes plataformas, como pueden ser medios masivos de comunicación tradicionales como la televisión, la radio, los propios espectaculares que podemos ver en las calles, y todos esos elementos son parte de una campaña de marketing para poder convertir ventas de cualquier producto, de cualquier industria. Y estos términos de marketing, estas estrategias también se aplican en el territorio o en el terreno político. Se podría decir que pues también es una rama del marketing como tal. Y dentro del marketing político lo podemos ver en diferentes acciones o en diferentes lugares, por llamarlo de alguna manera. Lo podemos ver en el terreno natural, en el terreno que convivimos todos los días. Y es como cuando vemos en campañas políticas pues que hay bardas pintadas de algún partido o de algún candidato, vemos que hay lonas o vemos que hay espectaculares también, pues tratando de posicionar a algún partido político o a algún candidato. Entonces esas acciones también las podemos ver en los medios masivos, también lo podemos ver en la televisión, lo podemos escuchar en la radio. Y ahora con la invención del internet y con el surgimiento de las redes sociales, también podemos ver esas acciones en el territorio digital. Y aquí en este video vamos a estar platicando sobre algunas acciones de marketing político que se ejecutan en redes sociales. El marketing político como tal pues tiene su base en la comunicación, y todo se trata de comunicar ideas, comunicar principios, valores y objetivos específicos. Entonces el marketing político es una serie de acciones que se realizan para cumplir con determinados objetivos políticos específicos. Y puede haber marketing político para campañas electorales y marketing político para gobiernos. Entonces cabe entender que en las áreas de estrategia que hay en una campaña electoral podemos hablar que hay aire, tierra y digital. Por aire nos referimos a toda la comunicación que circula a través de medios de comunicación y también a través de la televisión, de la radio. Por tierra pues nos referimos a lo que platicábamos hace un instante, al territorio como tal, que es por donde caminamos y es aquí donde encontramos bardas, espectaculares, lonas y demás. Y últimamente hablamos también del escenario digital, pero muchas veces hay muchas personas que piensan que digital solamente son las redes sociales del político, y no, hay todo un ecosistema que conforma el ecosistema digital, y el ecosistema digital está integrado por un sitio web, por las páginas del candidato, las páginas de la institución, las páginas del partido, las páginas de los adversarios políticos, las páginas de los medios de comunicación, las páginas que también pueden operar a favor o en contra de una campaña política. También entender que el ecosistema digital pues está
compuesto por diferentes redes sociales. O sea, puede haber perfiles en Facebook, perfiles en Instagram, perfiles en TikTok, en YouTube, en Twitter. Es decir, en todas estas aplicaciones o redes sociales que conforman parte de la comunicación de un equipo político. Entonces vamos a platicar un poquito de cómo es que se comunican los políticos o hacen marketing político a través de estas plataformas digitales. Hay que señalar que no hay ninguna varita mágica o una metodología que sea 100% correcta o que sea 100% certera. ¿Por qué? Porque el internet a veces no podemos explicar la reacción que tienen las personas en el contenido. En ocasiones hay contenidos a los cuales le metemos mucha producción, mucho diseño y pensamos que la gente los va a recibir de una manera muy buena y que lo va a compartir, lo va a comentar. Y a veces no es cierto, a veces al contenido que no le prestamos tanta atención, que no le metemos tanta producción, es el que termina pues sobrepasando las estadísticas. Entonces no hay una varita mágica, si bien hay ciertas pues tendencias que podemos seguir, también hay ciertos principios con los cuales debemos comunicar, pero no hay una receta que te diga así es 100% seguro que vas a pegar. Esto porque, pues no sé, depende de muchas variables, depende del contexto, depende de qué está haciendo la gente. A lo mejor era un buen contenido y se subió un mal día. Y como lo decía, o sea, hay contenido que a veces va a jalar y es contenido que a lo mejor no pensábamos que le iba a ir tan bien. Y es aquí donde se encuentra el valor de la consultoría política y del marketing político digital, que es ser capaz de repetir contenidos que impacten a la sociedad. Es decir, se valora demasiado la habilidad de poder crear contenidos de manera consecutiva que tengan un gran impacto en la sociedad, y eso se quiere a través de la experiencia, a través de la metodología y a través pues de la congruencia y también de la persistencia. Entonces esto se trata de prueba error y de ser contundente y consistente al momento de crear el contenido. De aquí vamos a partir el marketing político en dos, que es cuando hay gobierno y cuando hay campañas electorales. Cuando hay gobierno, el marketing político debe de tener el objetivo de mantener el poder. Esa debe ser su base principal. Si bien un objetivo también puede ser aumentar la visibilidad de las acciones del gobierno o comunicar de manera transparente las acciones de gobierno a la sociedad. O sea, sí, pero pues la base como tal es tener legitimidad y mantener el poder. Cuando se habla de campañas políticas, pues nosotros debemos de tener el objetivo en el marketing político de querer conseguir el poder. Si bien también queremos aumentar la visibilidad de nuestro candidato, de nuestro partido, debemos ir con ese propósito, que al final lo único que queremos pues también es conseguir el poder. Entonces de aquí podemos partir en principios que nos sirvan en ambas ocasiones, cuando hablamos de marketing político de un gobierno o cuando hablamos de marketing político en una campaña. Y estos principios son los siguientes. El primer principio es la investigación, y es que debemos de ser capaces de entender el contexto político y social de un gobierno o de una elección. Y una investigación se puede hacer a través de herramientas pues de investigación cualitativa y de investigación cuantitativa, y aquí es donde encontramos encuestas, sondeos, focus group, para tratar de entender qué perfil es el que requiere la gente, pero sobre todo también identificar las necesidades para nosotros poder proponer soluciones a aquellas quejas o aquellos problemas que presente la sociedad. Entonces todo debe partir de la investigación, y en digital también se puede hacer mucha investigación. Podemos hacer escucha social,
podemos también identificar tendencias y esto nos va a servir para poder crear contenidos y propuestas de campaña. El segundo principio que debemos de tener en cuenta al momento de hacer marketing político es establecer una organización. Es decir, entendemos que en la política los recursos son limitados y que a veces tenemos que hacer más con menos, pero es bien indispensable tener un organigrama de un equipo digital. Es decir, tenemos que identificar quién va a ser el rol del estratega digital, quién va a ser el community manager general, quién va a estar a cargo de los medios de comunicación, quién va a ser community manager sombra, quién va a ser la persona que se encargue de dirigir el tráfico en las redes sociales, quién va a ser la persona que va a estar todo el día con el candidato para poderle hacer fotografía, quién lo va a acompañar para poder hacer video, quién va a analizar los resultados de las publicaciones. Entonces debemos de tener bien claro cómo va a ser el esquema de organización y qué rol van a tener todas las personas que integren el equipo digital y el equipo de comunicación. El tercer principio, a mi parecer, pues es crear un concepto. Aquí debemos de identificar qué es lo que nos hace diferente de las demás opciones que hay en el mercado. En este caso, pues en el mercado electoral. Entonces, debemos de identificar alguna causa, algún propósito para poder contar una historia a lo largo del gobierno o a lo largo de una campaña que nos haga diferentes de las demás personas. Debemos de resaltar también los atributos que tiene el propio candidato o el propio partido político o el propio gobierno para poder resaltarlo en las redes sociales, porque debemos entender que lo que no se comunica no existe. Entonces debemos de crear un concepto, una identidad de campaña, una identidad de gobierno, y esto por el periodo de tiempo que dure el gobierno o la campaña lo debemos de contar todo el tiempo y reafirmar. Y aquí claro que debemos de establecer un plan de medios en cuestión del marketing político en redes sociales. Debemos de entender que hay todo un ecosistema que compone el marketing político y digital. Entonces, por un lado está lo que se comunique en Facebook, lo que se comunique en Instagram, lo que se pueda comunicar en TikTok, en Twitter, en YouTube, en páginas oficiales o la página, el sitio web del candidato o del partido. Y también entender que los adversarios también tienen sus páginas, tienen sus perfiles en estas plataformas, pero también hay otros jugadores, están los medios de comunicación, están las casas encuestadoras que al final del día pueden fijar una opinión publicada, y la opinión publicada pues corresponde a ciertos intereses y a ciertas estrategias de cada equipo de campaña o de cada grupo político en caso de que sea gobierno. Entonces, todas estas variables son las que forman el ecosistema digital, y nosotros debemos entender que la página oficial del candidato es solo un elemento, pero hay páginas de contraste, hay páginas de posicionamiento, y crear toda esta serie de ecosistema es lo complicado y es lo que se valora también, porque también debemos entender que muchas veces hay cuentas que se crean también para poder maximizar o poder exponenciar algún contenido de algún candidato o algún partido. En este sentido, los ecosistemas básicos o algo que tú debes de tener en cuenta de cajón, pues uno sería la página institucional en caso de ser gobierno, o la página del partido en caso de estar en campaña, y saber qué se va a comunicar, qué contenidos se van a manejar desde esa cuenta en las diferentes redes sociales, para poder establecer pues una programación de contenidos, por así llamarlo, a través de esta página. Otra también que es indispensable pues son las páginas de los medios de comunicación. Entonces aquí tenemos que hacer el análisis de a qué medios son los que queremos como aliados para poder pues llegar a las demás personas, y esto no tiene nada de malo. Al final del día pues es buscar publicidad en estos sitios, ¿no? Otro elemento que también es fundamental pues es la página personal del candidato o del gobernante.
Entonces, establecer que en esta página es donde podemos contar pues contenidos más humanos para poder contarle a toda la audiencia que al final del día, aunque es político, también es una persona normal y también tiene pasiones, también tiene hobbies, también tiene necesidades, y aquí es donde lo podemos contar. Y pues las otras páginas que pueden ser parte de tu ecosistema digital, puede ser, si estás en campaña, hay páginas que puedes crear en apoyo a tu candidato o a tu partido político, y comúnmente los vemos como los amigos de tal o los seguidores de tal, y esas páginas sirven para legitimar el liderazgo de tu candidato. Y también cuando se es gobierno, esas páginas vienen siendo las páginas de las secretarías del gobierno o de las direcciones si es un gobierno municipal. Entonces todo esto forma parte de un solo ecosistema digital y se tiene que tener muy bien planeado lo que se va a decir y lo que se va a publicar a través de estas páginas. El siguiente principio es que se tiene que establecer un timing en cada red social. Hay que ver a los perfiles de las redes sociales como un canal de televisión. Es decir, en el canal número 5 no es el mismo programa el que sale a las 9 de la mañana que al que sale a las 3 de la tarde y el que sale a las 10 de la noche. Son diferentes programaciones y son diferentes audiencias las que hay en ese horario. Entonces las redes sociales también las debemos de ver así. Tú debes de establecer algunos programas, por así llamarlos, dentro de tus redes sociales, que los puedes clasificar como vida personal, agenda política, contenidos genéricos, y ir jugando con estas programaciones en diferentes horarios de tus redes sociales, porque al final del día en las redes sociales lo que buscan las personas es entretenimiento o información, pero si tú todo el día les estás hablando de una sola cosa, pues puede ser aburrido. Entonces haz un cronograma, haz un calendario y literal tienes que identificar los contenidos que vas a publicar el lunes, los contenidos que vas a publicar el martes y así sucesivamente. El siguiente principio del marketing político en redes sociales es el tráfico. Y hay que identificar que hay dos tipos de tráficos, el orgánico y el de pauta, el que le tenemos que pagar a Facebook. En este primero, que es el orgánico, debemos entender que hay estrategias que podemos implementar para que nuestros contenidos los vean más personas a través de sus redes sociales. Es decir, podemos nombrar embajadores digitales que se encarguen de replicar las publicaciones que nosotros hagamos, o podemos hacer colaboraciones con algunas páginas o algunos medios de comunicación para que repliquen esa información. Y el que es de pauta, pues aquí es poderle nosotros pagar a Facebook para poder hacer un anuncio publicitario y que este anuncio se lo muestre a las personas que nosotros digamos en una programación, porque hay que entender que el negocio de las redes sociales es la publicidad. Entonces las redes sociales son capaces de conectar al producto correcto con la audiencia correcta. Entonces, cuando nosotros queremos dirigir contenidos muy específicos, por ejemplo, a madres solteras de tal zona, de 19 a 30 años de edad, lo podemos hacer a través de un contenido que tenga una pauta en Facebook. Entonces tenemos que establecer un presupuesto de pauta y debemos de ser muy conscientes que si realmente queremos crecer en redes sociales también le tenemos que invertir, y también en la medida que nosotros le demos esta seguridad o más bien que le demos la importancia a la pauta, pues el algoritmo de Facebook también nos va a ayudar. Y el siguiente principio, y el que en mi opinión sería el último, pues es el análisis. Lo que no se mide no se puede mejorar. En este sentido es donde caen las auditorías a redes sociales, que tienen que ver con el análisis de las estadísticas para tener datos cuantitativos que nos ayuden a entender si lo que estamos haciendo está bien o está mal, pero también tenemos que ser capaces de poder hacer un diagnóstico
cualitativo, más bien una auditoría cualitativa, en donde veamos que el mensaje que estamos promocionando por redes sociales esté teniendo resultados. Y esto, un ejemplo básico de cómo lo podemos medir, es viendo el tipo de comentarios que tenemos en las publicaciones. Es decir, cuando generes una publicación, tienes que imaginar el tipo de comentario que quieres recibir. Entonces, si la publicación está teniendo el comentario que tú quieres, pues está funcionando. Entonces, lo recomendable es que este ejercicio, esta auditoría, pues la haga una persona que sea externa al equipo digital, para poder tener una mayor interpretación y no teniendo un juicio de valor en este análisis. No se puede ser juez y parte. Sin duda hay muchos errores que se cometen a la hora de establecer una estrategia de marketing político en redes sociales, y estos errores pueden ser causados por muchas razones, pero uno de los principales errores es creer que las redes sociales solamente es poner la agenda del candidato, es decir, sus reuniones y todo el tiempo hablar de política. Entonces esto hasta cierto punto es pesado, porque entiéndelo como en la iniciativa privada. Si todo el tiempo estás poniendo en tus redes sociales que estás vendiendo un artículo o un producto, o sea, la primera vez que te vea uno de tus contactos en redes va a ser como de, ok, está bien. La segunda también puede ser, bueno, pues está padre, ¿no? Y ya la tercera empieza a ser un poco, pues, pesado para la audiencia, ¿no? Entonces, si a nosotros todo el tiempo nos están tratando de vender, pues lo regular es que corremos, ¿no? Sin embargo, es que es algo bien chistoso, porque a las personas no nos gusta que nos vendan, pero sí nos gusta comprar. Entonces la forma de vender en redes sociales es teniendo contenido de valor y atrayendo audiencia, y después poder hacer contenido muy específico que nos pueda generar una venta. Eso en el marketing que pueda surgir de la iniciativa privada. En el político lo aterrizamos con la premisa de que si todo el tiempo estás hablando de política, tarde o temprano vas a aburrir a tu audiencia. Nadie quiere ver o más bien pocas personas quieren ver un viernes a las 10 de la noche en donde estuvo su presidente municipal ese día, ¿no? Por lo regular ya en esa hora pues lo que estás buscando es entretenimiento en tus redes sociales, o más bien es lo que busca la mayoría de las personas. Entonces hay que diversificar el contenido para no estar vendiendo todo el tiempo. Por último, algunos consejos que yo te puedo dar es que si eres un político y quieres ser gobernante o legislador, o si ya eres gobernante o legislador, es que para estar en redes sociales y para que te funcionen tienes que creer en ellas, porque no nada más es estar por estar, o porque sea un requisito de tu partido, de tu gobierno, o un ejercicio de transparencia. Tienes que creer en las redes sociales para que las redes sociales crean en ti. Y en este sentido, todo lo que muestres en redes sociales tiene que ser verdad. Entonces, hay que entender que las redes sociales, más bien, que las redes sociales vinieron a cambiar la comunicación. Antes, con los medios tradicionales, la comunicación era vertical y era de un lado, ¿no? O sea, la comunicación fluía en un sentido, y con las redes sociales la comunicación pues camina en diferentes direcciones. Yo puedo mandar un mensaje, pero también puedo recibir. Entonces, en este sentido, las redes sociales vinieron a transparentar a las personas, vinieron a mostrarnos tal y como somos. Entonces, si tú dices algo en redes sociales, pero en tu vida no eres congruente, las redes sociales también te van a cobrar esa factura. Entonces, sé transparente, pero sé congruente con lo que dices y con lo que haces. Otro consejo que te doy es que seas atrevido, o sea,
que puedas crear contenido de valor, contenido que sea entretenido y que pues básicamente eso, que te atrevas a agarrar tu celular y comentarle a las personas en dónde estás, qué estás haciendo, que a través de una transmisión en vivo puedas mostrar los avances de una obra pública o de una acción de gobierno, o que a través de un en vivo también puedas contarnos una propuesta de campaña. Entonces no le tengas miedo y atrévete a crear contenido relevante, de valor y también entretenido. Pues si no consejo, pero sí dato que me parece importante que debemos de tener en la cabeza, es que al momento de nosotros generar un contenido encaminado hacia una campaña o hacia un gobierno, ese contenido que esté en redes sociales está compitiendo contra un video de YouTube o contra una serie en Netflix o en HBO o en Amazon Prime. Entonces, realmente nosotros estamos peleando en redes sociales la atención de la ciudadanía, la atención del público. Entonces debemos entender que por qué una persona, en lugar de ver el video de su youtuber favorito o su serie favorita, ¿por qué vería el video del presidente municipal, del gobernador o del presidente de la república? Entonces tienes que entender que contra eso compites. Y entonces pues más te vale que el contenido sea atractivo. Y para crear contenido atractivo, pues debemos de hacerlo, debemos de intentarlo una y otra vez hasta encontrar una fórmula que nos funcione. Entonces también debemos de tener pues cuidado y también un control en el hecho de que necesitamos equipo para producir buen contenido. Entonces también va a ser necesario invertir en una buena cámara, en un buen teléfono, en la medida de tus posibilidades, claro, un buen micrófono para tener un buen audio, iluminación y demás. Entonces sé consciente que también estar aquí pues al final del día es producción y se requieren recursos económicos, tecnológicos y humanos. Entonces también va a ser una inversión. Y por último, pues debes de buscar crear una comunidad a través de redes sociales. Si bien es algo que puedes escuchar en todos los videos de internet, pues es que es cierto, a través de las redes sociales debes de buscar legitimar tu liderazgo. Debes de conectar con personas que estén en otros lados, que también sean seguidores de la causa que tú estás defendiendo. Y tienes que aprovechar las redes sociales para eso, para darte a conocer, para crear una comunidad. Y al final del día, las acciones que puedas impulsar en redes sociales también se pueden ver reflejadas en el terreno natural. Entonces, si bien no podemos decir con precisión que las redes sociales nos van a dar tantos votantes, pues no podemos hacerlo, porque tampoco podemos saber cuántos votos me genera pintar una barda o poner un espectacular, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es buscar y proponernos convertir a seguidores en posibles votantes o en posibles personas que quieran sumarse a las acciones que esté emprendiendo un gobierno. Entonces empieza a crear una comunidad en redes sociales, que también va a ser una comunidad en el terreno natural. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó este tipo de contenido y te gustaría ver más contenido de marketing político, de marketing digital en este canal, pues házmelo saber en los comentarios y con mucho gusto estaremos brindando ahí una aportación. Y muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, comentar y compartirlo, que eso nos ayuda un montón. Entonces te invito a suscribirte, ojalá puedes hacerlo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Pues nos estamos viendo.